Érase una vez en los Estados Unidos de Norteamérica, en un colegio donde un muchacho de primero de secundaria, como muchos muchachos de primero de secundaria, no le iba bien. La verdad es que no disfrutaba de las clases y hacía todo lo posible para poder escaparse o molestar dentro de la clase. Y esto empezó a influenciar no solamente a esa clase, sino al resto del colegio. La verdad es que este muchacho era bastante conocido y bastante rechazado por sus maestros porque era muy difícil de controlar. Y un día, como por arte de magia, el muchacho cambió. De un día para el otro empezó a transformarse en una persona muy participativa en las clases, respetuosa. Tanto fue así que empezó de estar en el último lugar de sus compañeros a transformarse en uno de los alumnos sobresalientes de esa clase. Llegó a graduarse con honores en la preparatoria. Y la verdad es que todos vieron estos cambios, estaban bastante asombrados, pero nadie le preguntó absolutamente nada de cómo lo hizo. Nadie, excepto un profesor. Después de la graduación, se acercó al muchacho y le dijo: Johnny, ese era su nombre, ¿qué pasó? Yo te he conocido durante tantos años y conozco cómo eras en primero de secundaria y ahora te has transformado en un ejemplo para todo este colegio. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Qué pasó? A lo cual Johnny le contestó y le dijo que estaba muy agradecido porque nadie le había preguntado esto. Le dijo: profesor, hace varios años atrás, cuando estaba en primero de secundaria, usted ya me conoce, me enviaron a la oficina del director. Y cuando a uno lo envían a la oficina del director, no son buenas noticias. Entonces el director empezó a hablarme acerca de cómo estaba en el colegio. En ese momento, en el medio de la charla, suena el teléfono y el director me dice: perdón, disculpa, atiende. Y dice: sí. Y le dice: mira, estoy con una persona muy importante en este momento, por favor, llámame más tarde. Y colgó. Y el director siguió hablando con él. Esa noche llegué a mi casa y empecé a pensar de lo que había pasado ahí, porque realmente me choqueó. Era la primera vez que alguien me llamaba persona importante. Nunca me había sentido así. Me había sentido alguien que comete travesuras, alguien que no es tan querido, alguien que lo dejan al final. Pero el director me dijo a mí que era alguien importante. Y empecé a pensar, si de verdad soy alguien importante, si realmente creen así en mí, entonces tal vez lo sea. Y empecé a actuar como una persona importante, una persona que se valora a sí misma. Y empecé a prestar atención, empecé a respetar un poco más a mis profesores y de ahí se empezó a producir el cambio. Porque alguien creyó en mí. Cada uno de nosotros somos tremendamente importantes. Lo que pasa es que no creemos muchas veces en esto porque nos vivimos comparando con los demás. Pero para el director del mundo, cree y confía en que cada uno de nosotros somos de verdad, realmente importantes. Y cuando ese conocimiento lo bajamos al corazón, nos transformamos en aquella persona en la cual él cree que de verdad somos eso, gente importante, gente que puede influenciar a los demás y a nosotros mismos positivamente y hacer cambios maravillosos en el mundo. Esas son las creencias con las cuales tú y yo tenemos que vivir. Lo demás hay que descartarlo. Somos personas grandes que venimos al mundo a hacer un gran impacto. Créelo, vívelo y cambia.